Buenos días, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes. ¿Les parece si empezamos orando? Sí. Señor, muchísimas gracias, Dios. Gracias porque tú dijiste que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estarías. Así que te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos que estés con nosotros en este tiempo, que nos dirijas. Nuestros corazones necesitan de ti, Señor. Te pedimos que seas hablando a nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu palabra no regrese vacía. Y sí, que sobre todo puedas preparar nuestros oídos para escuchar, nuestras mentes para entender y sobre todo nuestros corazones para estar atentos de qué es lo que quieres hablarnos en el día de hoy, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Fernando Brito. Lastimosamente, mi esposita y mis dos nenas no pudieron venir con nosotros. Los que estuvieron en el taller de misiones y evangelismo ayer pudieron conocerlas y la bebé amaneció un poquito enferma, entonces se quedaron en casa. ¿Sí me ayudan con las diapositivas, porfa? Entonces sí, un gusto saludarles. Mi esposa Julia y nuestras dos bebés que ya van a salir en pantalla, Felicity y Agatha. Nosotros, sí, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Nosotros somos obreros transculturales en Jordania. No utilizamos las palabras misiones, misioneros. Está muy mal visto en esa parte del mundo porque se malentiende. Es un contexto musulmán donde han pasado mucho el tema de las cruzadas y han sido muy afectados por partes feas de la historia de la iglesia. Entonces, por eso están prohibidas esas palabras y lo que utilizamos es el término obreros transculturales. Lo que hacemos ahí es servir al pueblo musulmán, al pueblo árabe. Si saben un poquito de noticias o algo, saben que hay un montón de guerras pasando, un montón de refugiados viniendo. Y para que se hagan una idea, el país de Jordania, si han leído sus Biblias, en el Antiguo Testamento tienes toda la parte de Israel, la nación ahorita de Israel, el río Jordán, y Jordania al lado. Entonces, todo el desierto donde pasaron los 40 años los israelitas, el monte Nebo donde Moisés pudo ver la tierra prometida pero no pudo pasar, todo eso pasó desde nuestra parte. Nosotros vivimos en Amán, la capital. Si has escuchado tu Biblia, los amonitas, Amón, viene de ahí. Entonces, vivimos en una tierra bastante interesante y queríamos empezar dándoles las gracias. Como les decía, somos obreros de la Alianza Cristiana y Misionera de Ecuador y somos parte del Departamento Nacional de Misiones Mundiales y queríamos agradecerles porque estamos ahí por gracia del Señor, pero también por su ayuda, por sus colaboraciones, por sus oraciones. Y muchas veces me encanta compartir que muchas veces que trabajamos con refugiados ahí por el tema de la guerra, Jordania recibe muchos refugiados y podemos compartirles ahorita que pasó el invierno con mantitas o con cobertores y poder decirles, al otro lado del mundo, en Latinoamérica, hay un país chiquitito llamado Ecuador y hay algunas iglesias que tal vez nunca vayas a visitar y tal vez nunca te conozcan, pero te aman tanto y aman tanto a Dios que te mandaron esta cobija, este paquete de arroz, este paquete de alguna cosa. Entonces queremos agradecerles porque toda la obra que estamos haciendo, como les digo, es por gracia de Dios, pero también es por su ayuda y por sus oraciones y todas las cosas que está haciendo el Señor. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Les puse un poquito de fotos para que se hagan una idea de dónde estamos. No vivimos en el desierto, vamos al desierto que está como a una media hora, pero sí hay un montón de camellos. En la capital sí tenemos carros, sí tenemos autobuses, taxis, me preguntaba un hermano ayer. Entonces no nos movilizamos en camellos, pero en el desierto sí hay muchos camellos. Y me gusta compartir que Jordania, desde tiempos del Antiguo Testamento, la nación de Israel, como se organizaron, pusieron ciudades de refugio. No sé si han leído esa parte de sus Biblias. Entonces eran lugares, ciudades donde la gente podía escapar para salvar sus vidas. Y me encanta que en este país, que por la bendición del Señor es un país que se mantiene neutral en la guerra, no tiene petróleo, entonces nadie está interesado en quitarles, y es el segundo país más desértico del mundo, entonces no tenemos mucha agua, entonces no hay mucha gente interesada, pero hay mucho espacio y reciben refugiados. Entonces, como cristianos tenemos el privilegio de poder recibir a esta gente que necesita y poder compartir del amor de Dios de una forma real, que es lo que vamos a hablar un poquito nosotros. Y para que puedan estar orando por nosotros, por favor, mi esposita, ella es psicóloga, especialista en trauma, entonces ella trabaja en un orfanato
con niños huérfanos de todo este tipo de cosas que salen. Por favor, para que puedan estar orando por ellos. Trabaja mucho con mujeres. Si saben un poco de la cultura musulmana y de la cultura de Medio Oriente, el tema del machismo es súper fuerte, el tema del feminicidios y tantas cosas es complicado, entonces ella puede servir con su profesión a las mujeres de la región. Yo soy doctor en teología y arquitecto, entonces me dedico más en proyectos. Tenemos un centro comunitario, tenemos algunas clínicas. Nos encantaría, si es que en algún ratito médicos, sé que hacen caravanas médicas, y si en algún ratito quieren venir a ayudarnos, necesitamos un montón. Necesitamos profesores, necesitamos abogados, necesitamos cualquier profesión que te imagines, necesitamos. O gente que esté dispuesta a pasar tiempo con los niños, a limpiar baños. Por favor, más que bienvenidos. Ya. Entonces, eso para contarles un poquito y agradecerles por todo su apoyo en el tema de nuestro ministerio. Pero hoy quiero compartirles un tema que el Señor ha estado poniendo en mi corazón últimamente, desde que vinimos aquí a Ecuador. Estamos viniendo cada 2 años a visitar las iglesias. Y algo, no sé cómo se sienten ustedes, pero siento como que algo está pasando en el mundo, en las familias. Salimos de un lugar de guerra, ahorita están en medio del conflicto, y vine a Ecuador y se siente como que también las cosas no están tan fáciles. Sí, ¿no es cierto? Y la pregunta es, como iglesia, y me encanta este título, si es que el mundo está en guerra, y hay un mundo ahora mismo en guerra, ¿qué debería hacer la iglesia? Y voy a explicarles por qué. Me encanta. Sí, amén. Y vamos a hablar de por qué la iglesia debería estar orando. Y quiero empezar con un par de preguntas. ¿Cómo te hace sentir? Empecemos con la parte más emocional. ¿Cómo te sientes? Puse una imagen del panecillo. ¿Cómo te sientes con Quito? No sé qué tipo de persona eres y si te gusta despertarte y abrir tu Biblia muy espiritual, o eres más bien de los que saca el celular y a veces empiezas a scrollear en Facebook o tal vez empiezas a ver noticias y empiezas a escuchar la situación del país, la situación de Quito. Y las noticias de aquí suenan como que cada vez van de mal en peor. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes por dentro? Sí, ¿no es cierto? Con el tema del Ecuador y con el narcotráfico que estoy escuchando, la inseguridad. ¿Qué está pasando? Y te puse una foto de unos niños. ¿Cómo te hace sentir? No sé si tienes hijos o si eres joven. ¿Cómo te hace sentir pensar en el futuro? En el futuro que tus hijos van a tener, que tu familia va a tener, que tú vas a tener. ¿Te da ganas de quedarte aquí? ¿Te da ganas de salir corriendo? ¿Cómo te sientes? Y te puse también un par de fotos porque, no sé, nosotros personalmente vinimos, le contaba a Juan Carlos que pedimos una extensión de nuestro tiempo acá porque muchos de nuestra familia están pasando por temas de cáncer. Estamos pasando por hospitales, cosas que es como que no lo esperábamos. Y puse una imagen de una camilla, porque se siente como que muchas personas están con el tema de enfermedades, y si no eres tú y alguien en tu familia, conoces a alguien, ¿cómo te hace sentir cuando escuchas estas novedades de que alguien estuvo internado, o de que alguien está con cáncer, o de que alguien está con este tema? ¿Qué tienes en tu corazón? Y ahí te puse una imagen de Siria. Muchos de nuestros amigos están viniendo de ahí y te das cuenta, ya no hay nada. Hay unas piedras sobre piedras, pero ya la gente no puede regresar a vivir ahí. Y cuando piensan en el futuro, sus hijos que no han estudiado por más de 5 años, que tal vez nunca van a llegar a un colegio, que tal vez nunca van a llegar a una universidad, que va a ser gente que va a tener que trabajar, niños, una generación que se está perdiendo. ¿Cómo te hace sentir? Empecemos desde ahí. Y con estas preguntas queremos unirnos un poco de, ok, Dios, ¿qué estás haciendo? Porque algo que estoy compartiendo mucho, y no sé si te hace sentir igual, pero me recuerda mucho no vamos a leer estos versículos, pero espero que hayas leído alguna vez, me parece que está en Mateo, ejemplo de que Jesús está cruzando, literalmente se está yendo de Palestina a Jordania. Entonces, luego de pasar un día completo predicando y compartiendo el mensaje con mucha gente, con unas muchedumbres muy grandes, está con sus discípulos. Imagínate un día súper cansado de ministerio. Llega la noche y Jesús dice, ¿saben qué? Despídanles, mándenles a sus casas y conmigo vengan los que quieran y nos cruzamos el mar de Galilea y nos vamos al otro lado. Y supongo que ya se veían como que las nubes estaban oscuras, como que algo iba a pasar en la noche, pero Jesús está tan cansado que no importa si el barco se está moviendo de un lado al otro y todo, se queda dormido en la popa del barco.
Y los discípulos se desesperan porque viene una tormenta súper fuerte y le dicen, maestro, ¿cómo puedes estar dormido? ¿No ves que perecemos? Y Jesús, supongo que medio despierto, medio dormido, se levanta, manda a callar a las olas, todo se tranquiliza y sigue durmiendo. No sé cómo te sientes, pero escuchando todo este tipo de cosas y pensando cómo me hace sentir, siento como que Jesús tiene el poder, amén, creemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, pero se siente como que está dormido. No se siente así, como que estamos en medio de una tormenta súper fuerte y Él está tranquilo, descansando en paz. Sí. Y entonces vamos a hablar de eso ahora. Y para eso les voy a pedir que aprendamos un par de palabritas que lastimosamente de la traducción del idioma original, del hebreo, del arameo, al español o al inglés, es complicado. Por eso vamos a aprender las palabras originales. No sé cuántos han escuchado esta palabra shalom, amén, que en español, en nuestras Biblias, la Reina Valera dice paz. Pero paz no es lo mismo. A veces cuando escuchamos paz se siente como que es la ausencia de conflicto. Me encanta compartir. No es cierto, pero imagínate que si en mi casa digo, yo estoy en paz con mi esposa, pero no hemos hablado una semana. O yo estoy en paz con mis papás, pero ni les escribo, ni quiero saber nada. Pero estamos en paz. Nadie está peleado, nadie se está jalando los pelos. Estamos en paz. ¿Sí? Este tema de shalom va muchísimo más allá. Me encanta porque el shalom se trata de un Dios poderoso en medio del caos, no a pesar del caos. Entonces estamos hablando de este shalom, esa idea de que Jesús puede estar durmiendo, Dios puede tener paz en medio de la tormenta. No solo cuando la tormenta está callada, sino en medio de la tormenta. Entonces, si lees tus Biblias desde el Antiguo Testamento, vas a encontrar mucho este tema de shalom. Me encanta, en Jueces hablan de que Dios, Jehová o Yahvé Shalom, y le llaman a un lugar en Palestina, así porque Dios se había mostrado y había traído paz y prosperidad. Es más, en Isaías habla de Jesús, esta promesa que nos gusta leer en Navidad, de que un niño se nos es dado y este será su nombre, príncipe de paz, ¿cierto? Dios admirable, consejero, príncipe de paz. Y te das cuenta que tienes algo se sigue repitiendo, repitiendo y repitiendo. David, el rey David, cuando quiere fundar la capital de la nación de Israel y quiere poner el templo y quiere traer el arca, elige una ciudad llamada Jerusalén, ¿cierto? La ciudad de paz. Entonces tienes este Dios que es paz, que tiene un hijo que es un príncipe de paz, en la ciudad que tiene paz. Y me encanta el nombre de su iglesia, porque la iglesia de ustedes se llama Nueva Jerusalén, ¿cierto? Haciendo idea de del capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, que dice que Dios ya restaura todo, hace nuevas todas las cosas, y la presencia de Dios baja como una novia ataviada en esta ciudad llamada Nueva Jerusalén, la Neu Shalom. Entonces te das cuenta como que se repite y se repite esta idea de paz. Pero vamos a entender qué es esta idea de paz bíblica. Me encanta, sé que es un poco largo, pero les quiero leer un texto de uno de mis teólogos favoritos, que dice que la paz de la Biblia, este shalom, es el resultado de la implantación concreta y específica de la justicia. Si te llevas algo ahora, llévate esto, que la paz y la justicia siempre tienen que ir de la mano. La Biblia va a decir que la justicia y la paz se besan. Es algo tan íntimo y tan estrecho. Entonces ya no estamos hablando de una ausencia de conflicto. Ya no estamos hablando de que, sí, o sea, no nos hablamos o tal vez nos vemos solo en Navidad, pero tengo paz con mis primos, pero ni les hablo. No. La paz y la justicia tienen que estar conectadas. Dice que no es un estado emocional que va de la realidad. Entonces no es como que se olvida de que las cosas están pasando, sino que más bien respeta la adversidad en la vida. Dice que es una actitud de seguridad y afirmación que permite a la gente enfrentar los mayores desafíos de la existencia humana con sentido de seguridad, optimismo, realidad y esperanza. Todo lo que significa esta idea de shalom bíblico es que es una paz en medio de la tormenta, una paz que no se olvida de que existen problemas, de que no existe un tiempo difícil, sino que más bien nos conecta con la experiencia humana. Y me encanta esto porque, como les digo, nosotros servimos en un contexto musulmán, y si sabes un poco del Islam, ellos creen en un Dios súper lejano que está allá en las nubes, que nadie lo puede ver, que nadie lo puede tocar.
Y ese es el Dios con el que se relacionan. Y tienes que ser bueno. Si eres bueno vas al cielo, si es que eres malo vas al infierno. Pero lo hermoso del Evangelio y lo hermoso del cristianismo o del Dios de la Biblia es que creemos en un Dios que tiene una conexión con la experiencia humana. En el Nuevo Testamento va a decir que tenemos un sumo sacerdote con el que nos podemos conectar porque Él ha pasado y ha sufrido por todas las cosas que tú has sufrido. Entonces tenemos un Dios que sabe lo que es estar en pañales, lo que sabe y sabe el sentimiento de que te duele el estómago y necesitas ir al baño. O creemos en un Dios que sabe lo que es sentirse triste, perder un amigo, ser traicionado por sus amigos. Creemos en un Dios que es cercano al dolor, un Dios que llora, un Dios con el que podemos conectarnos, que entiende la experiencia humana y que por lo tanto puede decir, esta es mi paz les dejo, mi paz les doy. No la paz como las da el mundo, porque esta es una paz a pesar de todo. Esta idea de en el mundo tendrán aflicciones, pero yo ya he vencido al mundo. Pero en el mundo van a tener aflicciones. Pueden tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento mientras estén en medio de la tormenta. Y les dejo aquí unas imágenes. No sé si han visto un grupo en YouTube que se llama Proyecto Biblia, que explican diferentes temas teológicos o partes de la Biblia. Me encanta. Y ellos hablan del shalom, y les estoy robando un par de imágenes para hablar de eso. Dicen que en la Biblia, por ejemplo, cuando habían dos pueblos que estaban en pelea, estaban en guerra y querían hacer la paz, no simplemente firmaban un contrato en el que yo no te ataco, tú no me atacas, estamos en paz. Decían, no. Significaba que si estaban en shalom, o el shalom como verbo, significaba que sí, ya no me ataco, ya no te ataco, tú no me atacas, pero también comerciamos. Yo te vendo pan, tú me vendes pescado, tal vez mis hijas se pueden casar con tus hijos y viceversa, porque hay shalom, hay una relación en eso. Me encanta, en Primera de Reyes va a hablar de que el rey Salomón hace shalom cuando termina de construir el templo. Entonces, cuando pone la última piedra, dice que hizo shalom, como que ya todo estaba completo. Entonces, me recuerda a la historia de Cantuña. Entonces, en esa capilla nunca hubo shalom, porque faltó una piedra. Entonces, en esta historia es como que ya está completo, está perfecto, está conectado, entonces hay shalom. Me encanta esta historia de Job, que dice que en sus tiendas hubo shalom cuando recolectó todas las ovejas. Cuando no le faltó ni una oveja, ya hubo shalom. ¿Te suena algo? ¿Te suena familiar? Sí. ¿Te acuerdas a Jesús diciendo que Él es el buen pastor y que cuando hay 99 ovejas, Él deja todas porque le falta una? Pero dices, no, 99 es un buen porcentaje. No, es que si falta una no hay shalom. Entonces ahí entiendes esta idea del pastor que deja todo por el uno que está afuera. ¿Te das cuenta por qué el padre dejó y salió corriendo a verle al hijo pródigo? Porque necesitaba que todo esté completo. En Éxodo también va a hablar de que, hablando de las leyes y todo, por ejemplo, digamos que yo tengo un buey o un animalito que se empieza a comer tus cosechas y veo que se te comió una parte de tus cosechas, voy a pedirte perdón y a disculparme de esto, pero para hacer shalom tengo que pagarte por las cosechas que se comieron. No va a haber shalom, aunque pida disculpas, a menos que esas cosechas hayan sido pagadas. Y por eso entendemos que Jesús es nuestro shalom cuando muere en la cruz, porque se paga el precio, porque no puede haber paz si es que no está completo. Sí, y ahí en Proverbios hay un montón de ejemplos. Proverbios va a hablar de que un esposo con una esposa cuando se van a divorciar, solo hay shalom cuando esa relación se reconecta. Sí, y podríamos pasar hablando de un montón de ejemplos bíblicos, pero este es el shalom, esta es la paz de la que habla la Biblia cuando habla de este shalom como verbo. Hacer shalom significa restaurar lo que se ha roto, y por eso hablamos tanto de la justicia. Cuando hay una injusticia, la forma en la que se hace shalom es pagando esa injusticia, reconectando y volviendo a tener todas las cosas completas. Oh, murió el iPad. ¿Me ayudas con la siguiente? Y si vamos a entender el tema de shalom, tenemos que entender qué es lo contrario de shalom, qué es lo opuesto de shalom. Y lo opuesto de shalom es el caos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ya. Para tener acá también las diapositivas. Ya.
Vemos que me encantan estos versículos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Otra vez, el español no le hace justicia al idioma original. La palabra original es caos. Dice que estaba caótica. Entonces, no sé cuántos de ustedes me decían ayer cuando tienen adolescentes, ¿han visto un cuarto caótico? Que no sabes por dónde entrar y que las cosas están en el suelo y esto está... No hay un orden, hay un desorden que te da ganas de cerrar la puerta y salir corriendo. Dice que en el principio las cosas estaban así y el Espíritu de Dios sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra vez, no significa que habían aguas porque todavía no existían las aguas, pero en español no hay una forma tan bonita como el original para explicarlo, que el Espíritu de Dios estaba relajado, como si estuvieran unas olas. Entonces, imagínate este contraste de que todo está súper caótico, que no hay nada en su puesto y el Espíritu de Dios está tranquilo, relajado. ¿Recuerdas a Jesús en el arca, en el barco, todo caótico y Jesús descansando? Ya estaba así desde el inicio, no se preocupen, no era solo Jesús, el Espíritu Santo estaba igual, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que puede vivir en el caos, no es parte del caos, pero puede brillar en medio. Es una luz que puede brillar en medio de de la oscuridad. Es una paz que puede estar en medio de las dificultades. Entonces, si entendemos esta idea del caos y el Espíritu Santo en paz, en shalom, podemos entender cómo reacciona el mundo. Y aquí tengo dos opciones para ustedes. Opción A. ¿Cómo reacciona el mundo en medio del caos? Entonces vemos en Santiago 1 va a decir, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas agresiones? Es porque en sus concupiscencias, en su corazón, hay tanto egoísmo que quieren matarse los unos a los otros. Y si te das cuenta cómo funcionan las guerras, mi esposa es norteamericana, entonces soy nos quejamos mucho del gobierno de Estados Unidos. Pero si ves cómo está el presidente y lo que está diciendo en cuanto a la guerra de Irán y por qué le están atacando, ellos dicen es que el gobierno de Irán y el sumo líder, él en algún momento, si es que hace bombas nucleares, nos va a atacar. Y les dice, pueblo de Estados Unidos, tenemos miedo de que vayan a hacer esto, entonces les atacamos. Y te das cuenta, toda la razón para la guerra es el miedo. Existe caos, existe un desorden, una incertidumbre con lo que pasa. Las naciones o el mundo tiene miedo. El miedo se conecta con este egoísmo y me encanta, esa es la evolución. El miedo se convierte en una agresión, la agresión se convierte en violencia, la violencia se convierte en guerra. En el mundo, entre las naciones, entre las personas. Cuando tengo miedo de que mi esposa me vaya a engañar, entonces yo voy a engañarle primero o me voy a poner egoísta o me voy a empezar una agresión y se empiezan a romper las relaciones o con tu amigo y todo. Y ahí es donde empiezan, y así es como responde el mundo ante el caos. Cuando existe caos, siempre va a terminar habiendo guerra y destrucción, porque es la naturaleza de la carne. Pero la otra opción que te tengo es cómo debería, o cómo dice la Biblia que debería reaccionar la iglesia frente al mismo caos. Y el primer paso, como hablábamos al inicio, es orar, ¿cierto? Y si hay guerra, ¿por qué deberíamos orar? Y ahí te confieso un poco, porque te confieso algo que me pasó cuando recién empezaba en los caminos del Señor. A mí no me gustaba orar, porque me gusta estar en mi cabeza, y en mi cabeza me decía, ¿para qué deberías orar? Si es que le vas a convencer a un Dios todopoderoso y omnipotente de que haga algo que no va a hacer, ¿cuál es el punto? En cambio, si Dios lo va a hacer, ¿por qué lo voy a tratar de convencer? Entonces, si Dios va a hacer algo, yo no necesito orar porque ya Dios lo va a hacer. Y si Dios no lo va a hacer, ¿por qué voy a hablar con Él si de todas formas no lo va a hacer? Entonces, en mi cabeza era como que tú oras para convencerle a Dios de que haga algo que tal vez no vaya a hacer. Pero si lees la Biblia, te das cuenta que la oración es una relación, es una comunicación con tu Padre, que no se trata tanto, sí pedirle obviamente y de demostrar dónde está tu corazón, pero no se trata tanto de cambiar la voluntad de Dios, sino más bien tú conectarte con la voluntad de Dios. Y me encanta porque esta debería ser la evolución de la oración. Tú oras, el siguiente paso te ayuda la oración a conectarte con la experiencia humana. ¿Te acuerdas que decíamos que Jesús se hizo hombre y compartió la experiencia humana?
En la misma forma, cuando tú oras, sales de este ciclo de egoísmo y dejas de ensimismarte en ti mismo y te das cuenta que tal vez hay otras personas que sufren igual. Te decía que mi familia está pasando muchos temas de cáncer ahorita. Y sí, estamos orando por mi familia y todo, pero nos hemos dado cuenta que más y más gente también tiene cáncer. Y más gente está pasando en hospitales, y más gente está sufriendo. Y ya si me pongo a orar, ya no me puedo quedar en mi burbujita de pobrecito yo, sino veo a mi hermano que está al lado. Ahora que estamos pasando tanto tiempo en Solca, nos damos cuenta que hay muchos otros niños con leucemia. Hay otros niños sufriendo y ya no puedo quedarme con eso. Me obliga a conectarme con la experiencia humana. Me ayuda a conectarme con la experiencia humana y ese es el primer paso. Cuando oramos nos damos cuenta que hay más personas que están pasando por lo mismo. Y el siguiente paso es poder conectarnos con la experiencia divina, poder conectarnos con lo que Dios está haciendo. Y obviamente, ya regreso a esa anterior, pero obviamente somos misioneros, hablamos de misiones y tenemos que hablar de Dios como misionero. No sé qué pasa con mi garganta ahora. Y me quedo con esta frase que dice, la iglesia no tiene una misión, la iglesia no se inventó las misiones, sino que el Dios de la misión tiene una iglesia. ¿Qué significa esto? Que como Alianza Cristiana y Misionera creemos en un Dios misionero, un Dios que hace misiones y por lo tanto nosotros nos conectamos. No al revés, no creemos que nosotros hacemos cosas y le pedimos a Dios que nos bendiga, sino creemos que Dios está haciendo algo que la experiencia divina, al orar, le preguntamos, Dios, ¿qué tú estás haciendo? Por ejemplo, cuando estamos nosotros trabajando en Medio Oriente con los refugiados, lo primero que le preguntamos a Dios es, Dios, ¿qué estás haciendo en la vida de estas personas? Y les servimos, les llevamos alimento, lo que sea. Y hemos escuchado testimonios de gente que dice, buenísimo, por favor, necesito que me hables de esta persona de blanco. ¿Qué persona de blanco? No sé, yo soñé que tú ibas a venir a conversar con nosotros, porque cuando yo estaba salvando, y literalmente este es un testimonio que tenemos, cuando estábamos saliendo de Siria y estábamos pasando la noche en el desierto, debajo de un búnker y todo, había un hombre de blanco que me decía, no te preocupes, tú vas a llegar a Jordania, y que le empezaba a contar historias de la Biblia. Entonces, como que, pero ¿cuándo leíste? ¿Cuándo alguien te contó? Y dice, no, yo ni siquiera sé leer, entonces no, nunca he abierto una Biblia. Pero él ya sabía acerca de Jesús. Obviamente pudimos compartir más y todo, pero pudimos conectarnos con lo que Dios ya estaba haciendo. Entonces, es uno de los privilegios de la oración, es ver qué es lo que Dios está haciendo. Y para eso, si entendemos que Dios es un Dios en misión, un Dios misionero, porque es algo que, bueno, vamos a hablar de esto después, pero es algo súper importante entender la missio Dei, que significa la misión de Dios, que es lo que Dios está haciendo. Entendemos que es una misión holística, integral, que no solo se enfoque en el espíritu, no solo en el cuerpo, se enfoque en absolutamente todas las áreas de la persona. Y para entender este ejemplo, quiero utilizar los símbolos de la Alianza Cristiana y Misionera, me gusta un montón y me encanta que los tienen aquí adelante. Si saben, la Alianza Cristiana y Misionera cree en el Evangelio cuádruple. Eso significa que Jesucristo murió en una cruz porque es el Salvador. Este es un lavacro que era lo que utilizaban. No es una copa, es como un tazón grandote donde afuera del tabernáculo los sacerdotes tenían que lavarse las manos, ahí se lavaban toda la sangre y todo para santificarse y estar limpios antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Esta es una jarrita donde se derramaba el aceite para la unción a los enfermos. Entonces creemos que Jesucristo salva, santifica, sana y es el Rey que viene pronto. Entonces, si entendemos la misión de Dios, vamos a entender que sí, creemos en la evangelización, creemos que tenemos que compartir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por todas las personas. Creemos que compartimos la restauración, de que Dios quiere hacernos santos y quiere que nos parezcamos más a Jesús, que sí es el Rey que viene pronto y que creemos que va a reinar. Y ayer hablábamos de que es un Rey que sirve. Son estos contrastes entre el cordero y el león. Un cordero súper fuerte, pero a la vez que es manso como un cordero. Pero es un rey que se ciñe y te lava los pies. Es un rey que muere por ti.
y por lo tanto nosotros tenemos que servir a las personas de la misma forma. Pero me quiero quedar con de la sanidad, porque si queremos en una sanidad física, hemos visto milagros, tenemos testimonios de milagros de sanidad, pero ¿se acuerdan que hablábamos de la paz y de la justicia? Cae en esta parte. Es súper importante que entendamos que si es que oramos por sanidad, sí, la sanidad del cuerpo, pero la sanidad en la sociedad, en la iglesia, en la nación, en las guerras, necesitamos entender que está conectado con la justicia. Porque un pueblo no puede ser sano a menos que exista justicia. Si es que hay corrupción, el pueblo no puede estar sano. La iglesia no puede estar sano si es que hay corrupción. Y creemos que esta justicia es parte del llamado de los hijos de Dios. Sí, por ejemplo, en Mateo 24, me encanta esto, tienes esta parábola que Jesús dice que el rey, hay mucha gente, es un ejemplo, no son ustedes, pero el rey separa unos a la derecha y unos a la izquierda, y les dice a los de la derecha: benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre, me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando estuve desnudo, me vistieron, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo, me visitaron. Y ellos dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, enfermo, con hambre? Y el rey responderá: cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, lo hicieron por mí. Y es súper fuerte porque luego se va a los de la izquierda, no ustedes otra vez, se va a los de la izquierda y utiliza una palabra súper fuerte que dice: malditos de mi Padre, que es súper fuerte. Porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, porque cuando hubo injusticia no hicieron nada. Cuando me vieron con hambre, cuando fui forastero, cuando fui refugiado y no me recibieron. ¿Cuándo lo hicimos a ti? Cuando no lo hicieron por uno de los más pequeños, no lo hicieron por mí. Me encanta porque es algo tan personal que Jesús lo dice por el tema de la justicia. Porque ahí entendemos que si realmente nos conectamos y oramos, recuerden, si es que el mundo que tiene miedo se vuelve agresivo, se vuelve violento y termina en guerras, la iglesia debería orar, porque la oración nos va a ayudar a conectarnos con las otras personas y la necesidad humana. Esa necesidad nos va a conectar con la respuesta que Dios ya está haciendo y nosotros vamos a ser parte de esa respuesta. Vamos a ser las manos y los pies de Jesús. Ayer en el taller de misiones les estaba preguntando en qué parte de la Biblia habla del llamado misionero. Habla del llamado pastoral, habla del llamado al evangelismo, ser maestros, pero no habla del llamado a misiones, porque no existe un llamado a misiones. No existe el don de los misioneros. Hay el llamado para absolutamente todos nosotros. El por tanto id y haced discípulos de las naciones fueron para absolutamente todos los cristianos, para todos los seguidores de Jesús. Entonces, si realmente entendemos que todos somos misioneros y que Dios quiere que oremos para que nos conectemos con lo que Él está haciendo, vamos a entender que eso nos va a ayudar a pasar de ser víctimas y de pobrecitos nosotros y qué difícil que es la vida y qué dura que es, a conectarnos con lo que Dios está haciendo y a ser parte de la respuesta. Y les dejo con estos dos versículos que me encantan. Otra vez, esta palabra pacificadores no está en el original, sino los que hacen shalom. Y dice Jesús: bienaventurados los que hacen shalom. Aquí hablamos de cómo se hace shalom, cómo se da un pan a los que tienen hambre, cómo se da un vaso a los que tienen sed, cómo se recibe a los forasteros, cómo se restaura esas relaciones. Porque dice que los que hacen tales cosas van a ser llamados hijos de Dios. Y tiene sentido, porque si es que el papá está haciendo esto, los hijos van a seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Y me encanta porque dice que los frutos de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Recuerdan esta idea de la justicia y la paz? Si es que entiendes y eres un hijo de Dios, estás llamado a ser un pacificador, un misionero, alguien que busca restaurar la justicia. Donde hay una injusticia chiquitita, donde veas que un hombre le está alzando la voz a una mujer o que alguien se está portando grosero, tú tienes que intervenir porque tienes que buscar esa justicia en algo chiquitito. Y regreso a las preguntas del inicio. Hablando de cómo te hacía sentir. ¿Cómo te hace sentir? ¿Hay algo que te haga sentir triste, molesto, enojado? ¿Hay algo que sientas en tu corazón que Dios tiene que hacer algo? Y Dios tienes que hacer algo. Tal vez por la guerra en África, tal vez por la guerra en Medio Oriente, tal vez por algo que esté pasando en tu familia.
en el hospital a donde has ido, en tu trabajo. ¿Hay algo que te moleste o que te duele y te haga sentir triste? Y vamos a seguir con la evolución de esa pregunta. ¿Hay algo a lo que Dios te está llamando ahora? ¿Hay algo donde haya dolor y tú puedas traer paz? Donde tú puedas ser un pacificador. ¿A qué te está llamando Dios ahora? Y utilizando el hecho de shalom como verbo, ¿hay alguna relación que Dios te está pidiendo que la restaures? ¿Hay alguien que necesite un alimento, una chompa, una cobija? Algo tan simple. Y sí, queremos compartir el Evangelio, y el Evangelio se empieza desde aquí, entendiendo que tenemos un Dios misionero que hace misiones, que nos llama a nosotros a ser misioneros. Y termino con esto. Quiero que sea mi oración o nuestra oración para todas las personas que estamos aquí ahora. Me encanta si es que has leído en el Evangelio. Esto es lo que empezó, estos fueron los versículos que empezaron el ministerio y la parte súper dura del ministerio de Jesús, que dice que una vez se fue a un tabernáculo, se fue a una sinagoga y abrió el rollo de Isaías, porque no tenían libros en esa época. Desenrolla el rollo y lee esta parte y luego se sienta y la gente le quiere matar por lo que está diciendo. Es porque este es el llamado a los hijos de Dios. Es un llamado súper fuerte, que me encantaría orar por cada uno de nosotros, que está en Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, está sobre ti, está sobre cada uno de nosotros, por cuanto nos ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Nos ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos de las drogas, a los cautivos del alcohol, a los cautivos de la pornografía, del dolor, libertad a los prisioneros de cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza, el día de la justicia de nuestro Dios, a consolar a los que están en duelo, a confrontar a los dolientes de Sión. Nos ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de un espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Oremos. Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Que salgamos de este templo súper diferentes de cómo llegamos. Señor, que tú nos des el poder, la habilidad, los dones, la capacidad para ser hijos tuyos, para ser pacificadores, para traer paz en medio del dolor, para traer luz en medio de las tinieblas, para llorar con los que lloran, para reír con los que ríen. Señor, te pedimos que nos enseñes a anunciar las buenas nuevas, que compartamos nuestro testimonio, lo que has hecho en nuestras vidas, que podamos compartir con otros, Señor. Te pedimos que podamos sanar los corazones heridos, las relaciones rotas, poder unir a los padres con los hijos, a los hijos con los padres. Señor, que podamos restaurar, que seamos personas de bien, de paz, de justicia. Señor, que no permitas que nuestro corazón esté dormido ante la injusticia. Mueve algo dentro de nosotros, Señor, que nos levantemos. Que como iglesia en el Ecuador podamos orar por las cosas que están pasando en nuestra nación, pero que podamos levantarnos y traer justicia en medio de tanto dolor. Señor, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos, que les convenzas de que cada uno de ellos es un misionero y que tiene una misión para cumplir, que tú ya lo estás haciendo, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y de tener este ministerio de reconciliación. En el nombre de Jesús oramos.